nos hemos deleitado este fin de semana largo con esta curiosidad de la conmemoración por adelantado o por atrasado a los fines de configurar fines de semanas largos. Hemos leído con deleite una nota que salió en el diario Clarín con un interesante título acerca del legado de Don José, ¿no es cierto? Y por eso estamos en comunicación con un hombre al que yo en particular respeto mucho. Alguna vez hemos compartido alguna charla en la Asociación Sarmientina de Buenos Aires, que es Ricardo de Tito, un historiador extraordinario de estos tiempos de la Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Mucho gusto y gracias por este llamado y los elogios también, por supuesto. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, Diego. Mucho gusto. Encantado. ¿Qué tal? Bueno, qué interesante volver sobre aquellos temas que parecen estar consolidados, como el legado sanmartiniano. Pocas frases han sido utilizadas respecto de San Martín tan claramente como el legado sanmartiniano, que va desde las máximas a su hija, que va a partir de ese, digamos, reglamento que le impuso a los granaderos. Pero bueno, Ricardo, ¿qué es lo que vos creés que representa San Martín para nosotros? Bueno, mejor que cualquiera, vos sabés, igual que toda la audiencia, que lleva el título honorífico y muy bien ganado de padre de la patria, ¿no? Y en realidad yo quisiera que esa definición, que de un modo suena como muy pomposa, y que yo agregaría que digamos, que habría que ser un poquito menos chauvinistas y darle la dimensión americana que corresponde a la gesta, y no sentirlo tan como nuestro, ¿no? Porque, por ejemplo, cualquiera que camina por Perú sabe que San Martín allá es tan importante como para nosotros, ¿no es cierto? Y ni que hablar en Chile, donde a pesar de ciertas desavenencias, está clarísimo que el triunfo de Maipú fue definitivo para consolidar la independencia chilena. Entonces, pero ¿cuál es el legado de don José? Que lo traté de ese modo un poco coloquial, como para humanizarlo y bajarlo un poco del pedestal en el que lo tenemos siempre con ese gesto exclusivamente militar. A mí me da la impresión de que hay un punto que es la combinación entre la seriedad digamos, de tener proyectos y las construcciones estratégicas que se realicen para concretarlos. Y que aquí hay algo en lo que se combina lo militar con lo político, con lo ético, con lo organizacional, tan de moda ahora, con las palabras como emprendedorismo y ese tipo de cuestiones, o management, en el que encontramos el liderazgo, digamos, reunido alrededor de una personalidad sobresaliente que, a la vez de estar sostenido en un proyecto estratégico, que era el proyecto de la independencia americana, combinado con O'Higgins, con Bolívar y algunos más, ya en un plan previo que llevaba algunos años, la Gran Reunión Americana, con todo lo humano que hace que eso se haga posible. Entonces, la combinación entre tener una estrategia clara y tener un liderazgo, digamos, cercano, y capaz de ponerse sobre los hombros semejantes dimensiones de trabajo, es lo que a mí me parece que debemos recoger. Porque un poco como termino diciendo en esa nota, si hay algo que la campaña de los Andes demostró, es que la improvisación
puede ser el peor enemigo de cualquier estrategia, de cualquier política. Y lamentablemente, digamos, ese legado de don José no es aprovechado en el sentido justamente de esto, de evitar la improvisación en la política actual, digo, supliéndola por planes serios, por compromisos coherentes, por cumplir con la palabra y por el sustrato inevitable, que es lo único que a lo largo del tiempo puede sostenerse de una personalidad, o sea, de que puede recogerse en el sentido estricto, sin anacronismos, que es la ética. Y la ética de San Martín queda palmariamente demostrada tanto en Guayaquil, ya que lo nombramos vos hace un ratito, en saber dar un paso al costado cuando las condiciones no son las ideales para continuar un proyecto propio, como después su política de no involucrarse en rencillas internas cuando digamos el conflicto entre federales y unitarios se pone ardoroso, y San Martín evita tomar partido más allá de amistades personales con las que podía cumplir. Bueno, entonces, en pocas palabras, el legado es eso: tener proyectos, saber defenderlos, pero armar los equipos y trabajar con la gente dispuesta a participar de ese proyecto en un sentido colaborativo, solidario, ético, humano. Y yo creo que muchas veces lo tenemos a San Martín mucho más como un estratega militar que como un conductor global, político, social, económico, que fue lo que hizo posible que tuviera éxito en su propósito. Ricardo, me encantó tu artículo de este domingo en Clarín, y me gustó mucho esta síntesis apretada que tuviste la deferencia de hacer acá en nuestro programa. Yo siempre digo que San Martín, no porque yo lo diga, estoy convencido, sí. Me parece que San Martín tiene eso que nosotros, el bronce a veces nos impide ver la dimensión humana, que es extraordinaria y fabulosa. Yo soy muy seguidor de Ricardo Rojas, cuando él dice que su gloria más grande tal vez estuvo más allá de haber dominado la montaña, el océano, haber combatido contra uno de los ejércitos más poderosos de la tierra de entonces, sino en haber sabido cuál era su lugar, su rol, su posición, ¿no es cierto? Asumir lo que muchas veces, y ser un hombre público, algo que tal vez se dimensione poco en esta época, y creo que vos nos traes, quiero decir, no te estoy despidiendo, al contrario, nos traes esa dimensión humana del líder político, que parece mala palabra. Sin duda San Martín fue un gran líder político, un hombre de Estado, lo demostró cuando empujó la independencia, cuando estuvo a cargo de la gobernación de Cuyo, después cuando la campaña libertadora lo lleva al Perú, y hasta esa dimensión de cuando elige retirarse, ahí se pudo dominar además a sí mismo, y evitó esa tentación en la que otras grandes figuras de la historia mundial no pudieron, cuando el triunfo, cuando los oropeles y la gloria militar les presentó en bandeja de plata la posibilidad de convertirse en tiranos, y San Martín estaba muy lejos de aquello, ¿no es cierto? Bueno, sin ir más lejos y sin entrar en una competencia de sureños contra norteños, es evidente que su actitud contrasta con la de Bolívar, Ahí está. Que se plantea como una especie de Napoleón americano, y que no duda, no vacila en autotitularse de dictador de la Gran Colombia, ¿no es cierto? Pero justamente San Martín, esos son gestos de una importancia, pero no solo de renunciamiento personal, sino, como vos decías recién, políticos. Él tiene claro, por ejemplo, 2 días antes de que empiece a funcionar el Congreso de Tucumán, se firma el Tratado de los Cerrillos en el norte, que pone orden en un lugar en el que había desorden entre las fuerzas regulares que manejaba Rondó y los gauchos liderados por Güemes. Y San Martín se da cuenta de que a eso hay que ponerle coto a esa situación, y es él el que impulsa el acuerdo que realmente es definitivo para
para el funcionamiento y el inicio de las sesiones del Congreso, o sea, la frontera norte. Después, en la frontera este, uno generalmente se olvida este detalle. Siempre hablamos de los realistas y hablamos de los españoles, y no tenemos en cuenta que ahí había otros realistas, que eran los portugueses, que estaban acosando la frontera oriental. Sarmiento no se pelea con Artigas, San Martín, perdón, evita entrar en conflictos abiertos, porque sabe que Artigas está cumpliendo en ese flanco un papel muy positivo al frenar los avances lusitanos, que, digo, para la gente, los oyentes que no lo tienen claro, en enero del 17 toman la ciudad de Montevideo, o sea, ocupan la banda oriental, era una amenaza cierta, no figurativa. Después, su promoción de Pueyrredón como director supremo es una movida política extraordinaria para tener un hombre de absoluta confianza en el poder central de Buenos Aires. Entonces, esto que crea un escudo, yo digo que hay como un trípode de 4 miembros, Güemes en el norte, Pueyrredón en Buenos Aires, Artigas, a pesar de sus disidencias en el oriente, y él en Cuyo, que San Martín, de algún modo, como un gran titiritero, logra poner en orden para que el Congreso sesione y declare la independencia. Sin ese escudo es probable que la independencia no se hubiera declarado. El gran político de la independencia de las Provincias Unidas es San Martín. Y hay que tenerlo bien claro esto. Él es el que articula la posibilidad de que el Congreso sesione y declare independencia, carta indispensable para que él iniciara su campaña, porque no tenía lógica iniciar el cruce de los Andes si no iba en nombre de un territorio independiente como las Provincias Unidas. Entonces, ahí es un poco esto que vos decís, Ricardo, la ambición personal. Sí, perdón. Sí. No, ahí quería preguntarte, porque es muy interesante ese juego de los cuatro personajes que van a manejar los frentes, ¿sí? Ante los cuales se planta la revolución, y muchas veces, digamos, la jerarquía militar de San Martín, que es uno no exagera cuando habla de uno de los grandes militares de la historia americana, sino el más grande militar de la historia americana por sus condiciones, pero eso le ha ido en mella de lo que fue su estrategia política, donde uno ahí lo que descubre, y a esto va la pregunta, es que San Martín verdaderamente tenía en su cabeza un mecanismo de relojería donde con toda claridad sabía qué engranaje mover para que todos los demás se movieran al unísono, y por eso puede plantar la revolución, ¿no? Se puede plantar la independencia en 1816, cuando era lo único que quedaba en pie de las revoluciones americanas. Es decir, ¿por qué crees, digamos, más allá del efecto del gran militar, que se ningunea un poco este carácter de estratega político que San Martín tiene y que digamos, imagino a Diego que está absolutamente de acuerdo con esto, en el sentido de que es el gran carácter de San Martín, donde lo militar se convierte en instrumental frente a la estrategia política que es la idea madre? Mirá, hay un detalle que pocas veces se tiene en cuenta. Si vos te pones a pensar en cuántas batallas participó San Martín, vas a ver que esto de que siempre lo tenemos como gran estratega militar, digamos, en los campos de batallas no tuvo, digamos, él evitaba pelear. Él llegó a Perú y trata por todos los medios de que no haya un enfrentamiento con derramamiento de sangre. En Chile son 3 batallas, Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, digamos como batallas en un sentido. En territorio argentino o actualmente argentino, el combate de San Lorenzo es un combate menor y no
participó de ningún otro. Entonces, la gesta del cruce de los Andes, que es extraordinaria, y yo creo que él debe haber abrevado en el cruce de Napoleón de los Alpes, cuando invade Italia, que él estaba en esas épocas en España, seguramente debe haber aprendido de esa experiencia, hace que nosotros lo pongamos ahí arriba en el plano militar. Y ojo, en esto hay una construcción que se le dio especial importancia en 1950, cuando fue declarado el año del Libertador, y de algún modo Perón y las Fuerzas Armadas se adueñaron de la personalidad de San Martín como un militar. Y esto después se trasladó a la educación, porque si vos mirás cualquier manual de los que utilizamos nosotros durante años, el Capeluz, el Estrada, el que fuera, la Declaración de la Independencia es un capítulo, el cruce de los Andes es otro, Artigas prácticamente no existía, y después se hablaba de las republiquetas en el norte y los gauchos de Güemes como un fenómeno aislado, curioso, particular. Y no se ve que eso es parte de un todo sistémico, articulado, en el que San Martín tuvo claro todos esos frentes a la vez. Y por eso hay que subrayar su visión política. ¿Por qué? Porque la estrategia, vuelvo a la idea principal, la estrategia de la independencia americana se basaba sobre un plan político-militar. Por supuesto, había que enfrentar a los realistas. Pero puestos a ver, en realidad, la cantidad de batallas concretas en las que San Martín participó en forma personal fueron escasas. Y yo tengo para mí que siempre trató de evitar el derramamiento de sangre de americanos, porque él sabía que en el fondo la mayoría de los que estaban peleando no eran españoles hispánicos, y aunque lo fueran, tampoco, tenía un interés de aplastar a los enemigos, como lo demostró en todas las negociaciones que hizo en Perú para lograr el desplazamiento del virrey. Entonces, ahí se ve la dimensión del político militar, de un político que obviamente oficia como general de un ejército multinacional, en su caso, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me parece muy importante, y justamente esto de que haya, por ejemplo, Güemes era una personalidad bastante indómita, no era un tipo fácil, Artigas ni que hablar, o sea, estamos hablando de gente, y Pueyrredón también era un hombre ya de una trayectoria importante, había sido héroe ya en las invasiones inglesas 10 años antes, no era tampoco un muchachito. Entonces, Belgrano en el Ejército del Norte, con el que él, aunque no se sabe, nunca se ha logrado constatarlo de Yatasto, pero obviamente que tiene una extraordinaria relación con Belgrano, que lo aprecia mucho. Entonces, estamos hablando de personalidades de alto nivel, entre los cuales él sobresale, él se pone por encima de todos, de las variedades, de las personalidades. Por ejemplo, el tema Rondó Güemes es interesante, pues Rondó era un militar de formación profesional, de carrera, había pasado buenas y malas tanto en la toma de Montevideo como en el norte, mientras que Güemes era llamémosle así, entre comillas, un aristócrata, caudillo, salteño, y bueno, y San Martín logró entenderse con todos. Entonces esto lo pone en un lugar para mí como gran articulador, como gran titiritero de la independencia de las Provincias Unidas, y después de Chile, como por ejemplo cuando se le ofrece el protectorado y él lo deja a O'Higgins en esa posición, una actividad, una actitud magnánima. Bueno, nunca se quedó con los honores, ¿no? Y además tuvo que responder a acusaciones miserables, como que, bueno, que él quería ser el gran el emperador José de los Andes, ¿no? Bueno, todo tipo de diatribas, como es lógico, digamos. Bueno, entonces este es el perfil para mí del gran político que tenemos que rescatar, y en lo que creo que hubo una construcción y un apoderamiento de esa figura de militar un poco tendenciosa
plasmada después en las estructuras educativas que mostraban todo ese proceso como una especie de mosaico en la que cada uno andaba por su lado y en vez de como un movimiento de piezas articuladas o de una situación geopolítica global. Siempre vimos las cosas como fenómenos parcializados y no como una sola estrategia. Esa estrategia es la estrategia que encarna San Martín. No lo encarnó Belgrano, no lo encarnó Pueyrredón, sino como aspectos o como instrumentos de ese plan general que era San Martín el que lo tuvo siempre en su cabeza y lo que le permitió triunfar. Si pensamos que él arriba se embarca entre 1812 y 1813 y termina su campaña en 1822, son 10 años, una década en la que él cumple el objetivo que se había planteado. Y para eso hizo múltiples cosas, enorme cantidad de cosas, desde fundar el regimiento de granaderos a caballo, que después termina con Lavalle peleando en el Ecuador, ¿no? A las órdenes de Bolívar. Claro. Bueno, querido Ricardo, ha sido un enorme gusto y sobre todo incentivamos que sigas en esta búsqueda de aspectos novedosos de lo que ya sabemos porque nos ayuda mucho y espero que pronto podamos encontrarnos personalmente para tomarnos un cafecito los tres. Acá Diego me hace que sí con la cabeza para poder seguir indagando en estas cuestiones de la historia donde yo quiero rescatar algo que vos siempre haces muy bien, que es que enfrentás la historia con la verdad, aunque esa verdad a vos no te guste o te resulte incómoda, pero sos un respetuoso extraordinario de la verdad de los hechos, de la contundencia de los hechos, y eso quiero destacarlo porque a veces no es lo que ocurre con el común de los historiadores. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado y seguramente a lo largo del año te seguiremos molestando. Con todo gusto, te agradezco tus palabras y simplemente agregar, quien manipula los hechos, quien no busca la verdad, en realidad está haciendo una utilización de la historia, no está trabajando como un historiador, está utilizando la historia con otros fines. Y eso, lamentablemente, lo hemos visto repetidamente en los últimos años. Compartimos plenamente, Ricardo. Gracias por acompañarnos esta mañana y por tus reflexiones. Un abrazo grande. Un abrazo grande y estamos en contacto en cualquier momento, cuando ustedes. Bueno, hemos charlado con Ricardo de Tito, historiador argentino y un hombre que siempre nos hace reflexionar.